Mi abuelo Rafael trabajó por 35 años en el campo, bajo el sol y con las manos. Ahorró peso por peso cada día para poder obtener el enganche de un autobús y así se hizo chofer y trabajó muchos años más. Era un hombre fuerte, imbatible, de esos abuelos que tú crees que te van a durar toda la vida. Y yo siendo un niño podía notar que algo no estaba bien con él. De repente ya cuando salía, el aire, el aire del campo, ese mismo aire que siempre lo acompañó para su trabajo, ya le hacía daño. Parecía ser que algo no estaba bien con él, ya se sentía débil, se mareaba, tosía seguido prácticamente. Hasta que mis padres lo convencieron de acudir a un doctor. El doctor le hizo una radiografía y lo que pudimos notar es que le faltaba el 80% de sus pulmones. Prácticamente ya se habían desvanecido. Y el doctor nos miró y nos dijo, es que si lo hubieran traído un año antes, todavía hubiéramos podido hacer algo por él. Y esa frase me marcó, porque hoy en día, en este año, con el auge de la inteligencia artificial, tenemos todas las herramientas para impedir que una frase así se vuelva a repetir. Y déjenme contarles algo, lo que le pasó a mi abuelo realmente no es raro, es lo más común que pasa aquí en México. Así que les voy a dar 4 datos, así sin diapositivas, sin filminas, para que puedan reflexionar sobre ello. El primero, 1 de cada 2 personas en este país tiene la presión alta y 2 de cada 3 no lo saben. El segundo dato, 1 de cada 5 personas tiene diabetes y otro tanto prediabetes, que es esa etapa en la que todavía se puede revertir. El tercer dato, hasta 13 millones de mexicanos y mexicanas viven con los riñones lesionados y no lo sabrá hasta que sea demasiado tarde. Y 4, 9 de cada 10 muertes en este país son por las mismas causas que se llevaron a mi abuelo a la enfermedad, que son enfermedades crónico-degenerativas. Piensa en una persona que amas. Puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelo. La probabilidad de que en este momento esa persona tenga algo en el cuerpo que esté creciendo es demasiado alta y que no lo sepa. Y no les digo esto para asustarlos, realmente se los digo para que puedan tomar acción, porque ustedes son la primera generación que va a tener las herramientas para poder prevenir. Y es algo de los que les vengo a hablar el día de hoy. Porque yo no quisiera que se vuelva a repetir esa frase de si lo hubiera traído un año antes. Yo estudié negocios y tecnologías de la información en el TEC de Monterrey y Machine Learning e Inteligencia Artificial en Go Academy. Así que les vengo a platicar, así de bote pronto, cuáles son los avances de la medicina en la longevidad y por qué es muy importante hablar de esto. Resulta que 2 científicos se ganaron el premio Nobel en química porque crearon una inteligencia artificial llamada AlphaFold. Esa inteligencia artificial lo que hace es predice la estructura tridimensional de las proteínas del cuerpo humano. Y hasta ahora ya han podido predecir más de 200 millones de estructuras de proteínas, prácticamente todas las que hay en el planeta. Y lo que antes se tardaban años en poder siquiera vislumbrar, se hace en cuestión de minutos. Y este es un atlas completo de la biología que tú como estudiante puedes consultar y es completamente gratis. Ahora bien, ¿qué es lo que hace la inteligencia artificial? Reduce los cuellos de botella. ¿Por qué? Porque ahorita ya la tecnología se exponenció tanto que la han acelerado a tal nivel que para crear fármacos, que normalmente se tardan entre 10 a 15 años, actualmente ya los pueden sacar en menos de 18 meses. E inversiones que eran más de 2,000 millones de dólares para poder crear estos fármacos, ya son muchos más baratos. Entonces ya tienes un mercado que está avanzando con la inteligencia artificial, que está descubriendo nuevas maneras de hacer medicamentos y ponerlo accesible para las personas. Y ya existe una rama de la medicina que se llama medicina regenerativa. Y la definición es muy asombrosa, porque la medicina regenerativa lo que trata es de revertir la enfermedad, ya no solamente tratarla o administrarla cuando la persona ya la tiene. Y con medicina regenerativa te hablo de células madre que reparan el tejido del corazón después de un infarto, de tecnología de edición genética como CRISPR-Cas9, que lo que hace es editan la secuencia del código genético en la cual se puede proyectar que a futuro vas a desarrollar un cierto tipo de enfermedad o padecimiento. Impresoras 3D que ya te pueden hacer lo mismo que cartílago, piel y ciertos órganos específicos. Y resonancias magnéticas que te escanean todo el cuerpo y pueden detectar tumores cuando todavía tienen algunos cuantos de milímetros y tú como persona no estás ni siquiera enterado.
Y también están los análisis de sangre, que pueden medir lo que la ciencia ya llama tu edad biológica, que prácticamente se hace con relojes epigenéticos. Lo que ocupan son marcadores químicos en el ADN que con precisión de meses te pueden decir qué tan rápido o qué tan lento vas envejeciendo. Entonces, prácticamente una persona o dos personas que comparten edad cronológica pueden estar envejeciendo a diferentes tiempos. Y esto ya lo podemos medir, lo podemos modificar y lo podemos analizar muy fácilmente. Y esto que antes costaba miles de dólares y solamente se podían dar en servicios especializados en Boston o en Tokio, hoy en día ya son mucho más accesibles. Pero sin duda el descubrimiento más impactante de la biología moderna se dio en 2006, cuando un científico japonés apellidado Yamanaka identificó 4 genes. Con esos 4 genes lo que hizo fue agarrar una célula vieja y darle un paso a través del tiempo para volverla una célula completamente joven. Esto es un hito porque lo que ya se planteaba es, yo puedo rejuvenecer. O sea, puedo hacer que una persona vieja con células viejas, pasarlas a que sean células completamente nuevas, como rebobinar el cassette de un disco, pero obviamente con las células. Y eso le ganó el premio Nobel en 2012. Y lo que parecía ciencia ficción ya se está haciendo hoy en día en Stanford, en el MIT, en Harvard, porque ya se está haciendo la reprogramación celular parcial. Ocupan las mismas células de Yamanaka, pero para ponerlas en exámenes de laboratorio con ratones, y se ha demostrado que han rejuvenecido. Han recuperado los ratones viejos, la vista, el funcionamiento de su corazón, incluso la mejora cognitiva de sus cerebros. Y también se está trabajando en otra serie de medicamentos llamados senolíticos, que lo que hace es todas las células viejas, que si bien no te afectan como tal, pero sí generan distorsión en tu cuerpo, simplemente hacer que tu cuerpo las elimine. ¿Para qué? Para que después, con terapias como las que les comento de células madre o cualquier otra, pueda rejuvenecer tu cuerpo. Y así lo que les vengo a plantear es el paradigma de que los jóvenes, los niños y niñas que nazcan hoy, fácilmente van a poder vivir más de 100 años. ¿Por qué? Porque van a tratar sus padecimientos antes de que la enfermedad suceda. Y toda esa terapia va a ser personalizada exactamente a lo que tu código genético te demanda que debes tú cuidar. Y aquí es donde puede que se pregunten que les vengo yo a recomendar que estudien medicina. Y la verdad es que no. Así que te voy a compartir 3 ideas concretas que puedes empezar a hacer esta semana y no esperar 10 años. La primera, cuiden los datos de su cuerpo como cuidan los datos de su celular. Ustedes ya viven con sensores encima. Si tienen algún reloj inteligente, ese reloj les puede medir el sueño, los pasos, y eso se llama medicina de prevención. Entonces tienen que ocuparla y también tienen que tomarse en serio hacerse exámenes de sangre antes de los 25, no después. Porque si tú te haces un examen de sangre antes de los 25, ya sabes cómo funciona tu cuerpo cuando está bien y en el futuro puedes prevenir alguna enfermedad cuando te des cuenta de que en los biomarcadores algo no va bien contigo. Y aquí va la parte importante. A esos estudios lleven a sus papás, lleven a sus abuelos. Y no lo hagan el próximo año, háganlo este mes o el siguiente. La segunda, aprendan a usar inteligencia artificial, pero en serio, no para hacer tarea. La inteligencia artificial es la habilidad más importante que van a poder desarrollar, más que aprender cualquier idioma o una carrera en específico. Quienes entendieron esto, les pongo el ejemplo cuando se dio el auge de Internet en el 98, quienes lo entendieron y lo aplicaron, eso marcó toda la década siguiente. Así que ocupen la inteligencia artificial, pregúntenle a Gemini, a Cloud, a ChatGPT, pero simplemente para construir herramientas, para pensar de manera más crítica y no solamente para copiar tareas. Porque hoy lo que tú puedes hacer con la propia inteligencia artificial es lo que anteriormente se ocupaban equipos de 20, 30 personas y era totalmente costoso poder llevarlo a cabo. Si algo de lo que te comento te causa como una sensación, realmente tómatelo en serio, porque México va a ser uno de los mercados de medicina de longevidad más importantes del mundo emergente. La clínica de longevidad y las empresas que venden tratamientos de medicina regenerativa ya existen, pero apenas están empezando. Y esos tratamientos y esas terapias que se van a estar dando no solamente van a estar disponibles para las élites, se van a democratizar. Y aquí es donde pueden entrar ustedes. Y se van a crear cientos de miles nuevos de empleos alrededor de la bioinformática clínica, de la ingeniería en biomanufactura, de especialistas en IA aplicada a diagnóstico o simplemente medicina de longevidad. Así que no les estoy diciendo que estudien medicina. Les estoy diciendo que sin importar lo que sea que estudien, ingeniería, diseño, derecho, lo que sea,
hay un lugar para ustedes en esta industria si así lo deciden. Voy a regresar al caso de mi abuelo Rafael. Cuando murió yo era muy chico para entender todo esto y el potencial, obviamente, de la inteligencia artificial no se estaba dando todavía. Así que esa frase de si lo hubieran traído un año antes realmente resonó en mí. Y fue la razón por la cual años después me preparé, estudié y ahora sí, tengo la conciencia y la noción para poder, obviamente, compartir esos conocimientos y desarrollar yo la propia tecnología. Y me di cuenta de algo. Mi abuelo no murió porque la ciencia no supiera curarlo. Murió porque la información llegó tarde. Y ya cuando la información llega tarde, no hay nada más que hacer. Pero la IA justamente va a terminar de cerrar esa brecha, porque por primera vez en la historia vas a tener tú la información antes de que las cosas sucedan, y eso es lo más importante. La información va a llegar antes del síntoma, antes del dolor, antes de que no sepan qué hacer, a dónde ir y todo eso. Así que ustedes van a ser la primera generación que les va a tocar vivir eso. Pero no solamente eso, sino también construirlo. Y lo van a construir para sus papás, para sus abuelos, para sus seres queridos. Mi abuelo Rafael ya no alcanzó este momento, pero sus abuelos sí pueden, solamente si deciden actuar a tiempo. Gracias.